Prestosinos, prestoses, prestosos, estamos en Pola de Laina. Qué ganas tenía yo de venir a hacer una ruta de montaña con este personaje, un componente del grupo de montaña Fariñentu de aquí, de la Pola. Luis. Hola, ¿qué tal, hombre? Buenos días. ¿Qué tal, hombre? Demonio? Bien, ¿no? Bien, aquí estamos. Oye, una cocina, ¿qué nos vas a enseñar aquí de tu pueblo? Hombre, voy a enseñaros, o quiero enseñaros la ruta del Mofusu, que es muy guapa, es muy llevadera. Estamos aquí ahora en el Molín, en la Fuente Lablano. Sí. Esto es un sitio precioso, el río Naredo, el río Piquino que llamábamos en Pola, y nada, y empezamos la ruta. No sabe más, ¿no? Tiramos. Tiramos para arriba, venga, para el Mofusu. Pues vamos, acompañadnos. Prestosos, prestosas, nuestra ruta de hoy comienza en La Calella, en la Fuente, el Lablanu. Aquí podéis llegar con vuestro vehículo, hay un aparcamiento. Si es verdad que hay que tener un poquitín de precaución, no dejarlo justamente en el camino, pero aquí quedaría el coche espectacularmente. Y desde aquí mismo ya comenzamos en dirección a coger la primera pista, nuestra ruta de hoy. ¡Vámonos! Bueno, mira, aquí llegamos a la zona esta, esto era el calero. Aquí había un calero, unos hornos, sí, y aquí se hacía la cal. Bueno, una vez llegados a este cruce, ¿por dónde vamos, Casta? Bueno, pues vamos a la izquierda. Además, sí, está aquí marcado Ermita de la Flor, dificultad media. Bien. Por aquí iríamos a Palacios, sí, y ahora por aquí nada, en 500 metros ya estamos ante la Ermita de la Flor y vamos aquí a la orilla del río y nada. Bueno, este camino es muy guapo, porque además vamos casi toda la sombra hasta casi la parte de arriba, ¿no? Sí, aquí vamos a la sombra hasta la Ermita de la Flor, y en la Ermita de la Flor seguimos en sombra hasta salir arriba a los Bichares, sí, a dar vista a Tablao y por ahí. Un camino muy guapo además para los que os gusta correr. Qué sitio más guapo, ahora imagínate, ¿eh? Esto lleno de romeros, ¿eh? Sí. Y la gente comiendo... Todos los prados, todo lleno, mira, para allí, para aquí, para la derecha. Qué esto guapa. Es una maravilla, la fiesta de la flor, qué es chulo. la fiesta de los lenenses. Y ahora la juventud gusta mucho, ponen ahí para la fiesta, sí, ahí para la sidra, el bar y todo, bueno. Mira, aquí... De 1474, sí, y la ermita, ahí es nada, ¿eh? Aquí se bañan, ahí tenemos todo, nosotros vamos a coger ese camino. En esa dirección, ¿eh? Sí. Pánico en el túnel. Claro, y como siempre, como no podía ser de otra manera, cuesta arriba, ¿no, Luis? No bueno, hay otro camino más llano, ¿no? Cuesta arriba. Bueno, ahora vamos a empezar la cuesta, hasta ahora fue un paseo. Oye, Luis, tú pasaste sin agacharte, castrón. Bueno, ten cuidado, ahí te pega la barriga en suelo. Agáchate ahí. Vale, mete la barriga para adentro. ¡Prestoso! Teníasme engañado, chico, no andas ni para atrás. Joder, pésate Luis. la barriga. Llévasme. No, jolines, estoy un paseo. ¿Cuándo se acaba esto? Un paseo para un paisanín. ¿Cuándo se acaba esto? Y vienes aquí, si comieras menos... Jolín, chaval. Claro. Viniste todo el viaje hablándome de comida. Son rutas prestoses, Luisín. Bueno, y ahora llegamos aquí a los Bichares, mira. Ah, bueno, entonces ya estamos en la parte alta. Mira. ¡Oh, menos mal, anda! Mira qué panorama. Esto solo ves si vienes a la Pola. Mira, por aquí vino la carrera corta, aquella que se hizo, el trail de Lena, ¿eh? De Lena. Sí. Y por ahí fue la larga, mira, por aquella pista. Sí, sí. Y subió allí al Curuchu. Sí. Mira ahí el Gamoneteiro arriba, el Aramo. Sí, señor. Allí está el Yagüezos, el Mayao. La carretera de la Cobertoria. Peral ahí al fondo, si lo veis allí. Sí, señor. Peral, y aquí debajo tenemos Tablao, tenemos que subir un poco. Y este y todo el Valle Naredo. El Valle Naredo, que el río Naredo, el Valle todo el valle que estamos subiendo, ¿no? Que estamos subiendo y por ahí va el río. Por ahí va el río. ¿Qué era la Peña Charga? ¿O qué era la Peña Charga? La Peña Charga y aquello.
Empieza abajo, donde vos enseñé aquella centralita que hubo unos mines, y sube, tiene 1 kilómetro justo, sube todo cresteando, hasta arriba, hasta cerca del Mayor Brañavalera. Mayor La Cobertoria llega. Es una ruta, ahí empecemos a trepar. Todos los de la Pola de aquella, de los años 60. ¿Pero trepar o trepar? Sin cuerda. Sin cuerda. Pues ahora seguimos esta pista a la izquierda y una pena porque sube como 1 kilómetro más y llega a Refuellos y quedarán unos 500 metros para empalmar con otra que va por abajo por Tablao y podíamos salir entonces a la Felguerina. Pero hay una pena, está muy malo. Pero nosotros aquí tiramos aquí a la derecha, siguiendo los círculos verdes. Venga, pues vamos. A la derecha para Morúes. Bueno, Luis, terminamos ya la bajada de pista. Cruce, derecha o izquierda. Derecha, derecha. Ahora tiramos para abajo, 100 metros por la carretera y volvemos a coger el camín que nos va a llevar a la Ermita de la Flor. Estos son los cargaderos de Morúes. Esto antes era un cargadero, el Tendejón, la central. Prestosos, aquí una sorpresa. Si venís con gana, el día está de sol como hoy, aquí hay unos pozos para pegarnos un baño espectaculares. Venid con nosotros, veréis. Bueno, la verdad que Prestosos, vaya lujo de pozacos donde nos enseñó este demonio. Bueno, pues nada, el cruce. ¿Para allá a dónde iríamos, Luis? Por aquí iríamos a Pidacea y por aquí ya nada, pa Pola. Que ya tenemos o a la Ermita de la Flor. Bueno, prestoses, de nuevo aquí en la ermita, espectacular la ruta de hoy. Luis, un auténtico placer. La verdad que tenías ganas de enseñarme el territorio tuyo. Sí, tenía muchas ganas de enseñarte el Valle Naredo y de enseñaros esta zona. Y guapina, a mí me gusta mucho. Y un paseín para todo el mundo. Bueno, tened en cuenta que a partir de aquí hay un poco cuesta, pero bueno, si se toma con calma, una ruta de montaña. Una ruta de montaña. Ni más ni menos. Gracias, de verdad, a vosotros. Siempre estar contigo, Casta. Ya sabéis, chicos, chicas, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Nos seguimos viendo. ¡Paca!